Proposición. Sean A, B elementos de Z. Entonces se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. A mayor que B, A igual a B o A menor que B. Como A, B son elementos de Z, entonces A menos B pertenece a Z. Por la proposición 15 se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. A menos que B es mayor que 0, A menos B es igual a 0 o A menos B menor que 0. Si A menos B es mayor que 0, entonces sumando en ambos lados B obtenemos A mayor que B. Si A menos B es igual a 0, entonces A es igual a B. Si A menos B es menor que 0, entonces sumando en ambos lados B obtenemos A menor que B. Con esto terminamos la demostración de esta proposición. Definición. Sean A, B elementos de Z. Diremos que A es menor o igual que B si A es menor que B o A es igual a B. Proposición. Sean A, B elementos de Z. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B. Vamos a demostrar. Supongamos que A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que A. Como A es mayor o igual que B, entonces por definición A es mayor que B o A es igual a B. Si A es mayor que B, entonces por la proposición 25 no se cumple B mayor que A. Si A es igual a B, de nuevo por la proposición 25 no se cumple B mayor que A. Entonces en cualquier caso, ya sea que A sea mayor que B o A igual a B, no se cumple B mayor que A. Entonces, si A es mayor o igual que B, entonces no se cumple B mayor que A. Pero también estamos suponiendo que B es mayor o igual que A. Entonces, como B es mayor o igual que A, entonces por definición B es mayor que A o B es igual a A. Pero no se cumple que B sea mayor que A, entonces B es igual a A. Y con esto terminamos la demostración de esta proposición. Observemos que si A no es menor que B, entonces por la proposición 25 tenemos que A es mayor o igual que B. Definición. Sea A un subconjunto no vacío de Z. Diremos que un elemento A en A es el mínimo de A si A es menor o igual que B para todo elemento B en A. Principio del buen orden. El principio del buen orden dice que si A es un subconjunto no vacío de los números naturales, entonces A tiene mínimo. Teorema. El principio de inducción es equivalente al principio del buen orden. Vamos a demostrarlo. Demostraremos primero que el principio de inducción implica el principio del buen orden. Entonces, el principio del buen orden dice que todo subconjunto no vacío de n tiene mínimo. Entonces, vamos a tomarnos un subconjunto de los números naturales no vacío y tenemos que demostrar que A tiene mínimo. Pues vamos a suponer que no. Supongamos que A no tiene mínimo. Si el elemento 1 estuviera en A, entonces 1 es menor o igual que A para todo A en A. Esto es porque todos los elementos de A son números naturales y todo número natural es mayor o igual que 1. Entonces 1 es menor o igual que A para todo A en A. Pero esta es la definición de mínimo. Entonces 1 es mínimo
de A, porque 1 está en A. Pero esto es una contradicción, porque estamos diciendo que A no tiene mínimo. ¿Contradicción a qué? A que 1 esté en A. Por lo tanto, 1 no es elemento de A. Sea B el conjunto formado por todos aquellos B's en N, tales que B es menor que A para todo A en A. Si A está en A, entonces no puede pasar que A sea menor que A. Entonces A no es menor que A. Por lo tanto, A no puede pertenecer a B. Entonces, esto quiere decir que todo elemento de A pues está contenido en el complemento de B. Y esto quiere decir que A intersección B es igual a vacío. 1. Vamos a demostrar que 1 pertenece a B. Sea A un elemento de A. Entonces, como 1 no pertenece a A, entonces A no es 1. Pero esto quiere decir entonces que 1 es menor que A. Y A fue un elemento arbitrario de A. Entonces, 1 es menor que A para todo A en A. Pero esa es la condición para estar en el conjunto B. El conjunto B está formado por todos aquellos números naturales, tales que B es menor que A para todo A en A. Y el 1 cumple eso. Entonces, 1 pertenece a B. 2. Supongamos que N pertenece a B. Vamos a demostrar que N más 1 pertenece a B. Pues supongamos que no. Supongamos que N más 1 no pertenece a B. Como no pertenece a B, entonces existe un A0 en A, tal que N más 1 no es menor que A0. Pero esto implica que N más 1 es mayor o igual que A0. Como N pertenece a B, entonces N es menor que A para todos los elementos de A. En particular, N es menor que A0. Pero esto implica que N más 1 es menor o igual que A0. Y tenemos aquí N más 1 mayor o igual que 0 y N más 1 menor o igual que 0. Entonces esto implica que N más 1 es igual a A0. Pero como A0 pertenece a A, esto implica que N más 1 pertenece a A. Otra vez, como N es un elemento de B, entonces N es menor que A para todo A en A. Pero entonces esto implica que N más 1 es menor o igual que A para todo A en A. Como N más 1 pertenece a A y N más 1 es menor o igual que A para todo A en A, entonces N más 1 es el mínimo de A. Pero esto es una contradicción porque habíamos supuesto que A no tenía mínimo. ¿Contradicción a qué? A que supusimos que N más 1 no está en B. Por lo tanto, N más 1 está en B. Pues por lo tanto, N más 1 está en B. Entonces, ¿qué fue lo que demostramos? Entonces, lo que demostramos fue es
que 1 pertenece a B y si n está en B, entonces n más 1 está en B. Y B es un subconjunto de los naturales. Entonces, aplicando el principio de inducción, obtenemos que B es el conjunto de los números naturales. Pero ya habíamos visto que sabemos que A es un subconjunto del complemento de B, pero B es el conjunto de los números naturales, entonces esto sería n menos n igual al vacío. Como A es un subconjunto de los números naturales, entonces A es igual al vacío. Y esto es una contradicción porque habíamos supuesto que A no es vacío. ¿Contradicción a qué? Contradicción a que supusimos que A no tenía mínimo. Entonces, aquí dijimos que A no es vacío y llegamos a que A es vacío. Esa fue la contradicción. Contradicción a que supusimos que A no tiene mínimo. Por lo tanto, A tiene un mínimo. Tiene mínimo. Por lo tanto, el principio del buen orden se cumple. Ahora vamos a demostrar que el principio del buen orden implica el principio de inducción. Demostración. Supongamos que M es un subconjunto de los naturales tal que el 1 pertenece a M y si n pertenece a M, entonces n más 1 pertenece a M. Entonces tomemos un subconjunto de los números naturales que cumple estas dos condiciones. Lo que queremos demostrar ahora es que M es precisamente el conjunto de los números naturales. Sea M' igual a n menos m, es decir, el complemento de m con respecto a los números naturales. Supongamos que M' es no vacío. Como M' es un subconjunto de los números naturales no vacío, entonces por el principio del buen orden, M' tiene mínimo. Eso es lo que dice el principio del buen orden y es lo que estamos suponiendo, que el principio del buen orden se cumple. Entonces, por el principio del buen orden, todo subconjunto no vacío de números naturales tiene mínimo. Sea M el mínimo de M'. Como
1 está en M, entonces 1 no puede pertenecer a M' porque son complementarios con respecto a los números naturales. Entonces, pues, como M es el mínimo de M' y 1 no pertenece a M', entonces M no es 1. Entonces M es al menos 2. Esto implica entonces que M menos 1 pues es un número natural. Entonces, entonces M debe ser mayor o igual que 2 y M es el mínimo de M'. Eso quiere decir que M menos 1, entonces M menos 1 pues no puede pertenecer a M', ¿verdad? Porque M es el mínimo. Si M menos 1 perteneciera a M', entonces M menos 1 sería más chico que M, pero M es el mínimo. Entonces esto implica que M menos 1 es un número natural que no pertenece a M'. Pero pues ya habíamos dicho que N menos M' es igual a M. Entonces, como M menos 1 pertenece a M, por la propiedad 2, esta propiedad 2, la propiedad 2 dice que si un número pertenece a M, entonces su sucesor pertenece a M. Entonces, como M menos 1 pertenece a M, su sucesor, que es M, pues pertenece a M. Pero entonces, M está en M', porque es el mínimo, aquí está, M es el mínimo de M', y pertenece a M. Pero esto es una contradicción porque M' intersección M es igual al vacío. Entonces esto es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A que M es no vacío. Por lo tanto, M' es igual al vacío. Entonces, M' es igual al vacío. Entonces, N menos M es igual al vacío. Como M es un subconjunto de N, entonces N es el conjunto de todos los números naturales. Por lo tanto, el principio de inducción se cumple. Y con esto terminamos la demostración de este teorema. Y terminamos el video.